Ya se debe poder. Listo, comenzá, Noé. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Reiniciamos las jornadas procesales 2021 y en esta oportunidad nos acompañarán los doctores Victoria Colombo, juez civil y comercial número 2 de la ciudad de Goya, y el doctor Sergio Junior Joyhort, juez de paz de Mburucuyá. Y el tema que van a desarrollar hoy es proceso de prescripción adquisitiva. Por favor, a todos los presentes, necesitamos que den, valga la redundancia, su presente en el chat de la jornada, consignando nombre y apellido completo, documento y correo electrónico. También queremos recordarles que todas estas jornadas son gratuitas y se realizan los días lunes del mes de junio y finalizarán el primer lunes del mes de julio. También están las jornadas sobre actualización del nuevo Código Procesal Civil y Comercial de la provincia, las que se realizan los días martes y son aranceladas. Para mayor información, accedan a nuestras redes, tanto Facebook como Instagram. Nada más que agregar, simplemente pedirle a los presentes, para tener un mejor sonido, que apaguen los micrófonos y doy la palabra, doctores, ¿quiénes darán inicio? La doctora Victoria. Bueno, sí. Doy la palabra a la doctora Victoria Colombo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Noelia. Muchas gracias por tu presentación y por supuesto muchas gracias también a todos los que nos están acompañando esta tarde y a todos los amigos del CEP. Bueno, con el doctor Joyhort nos propusimos conversar esta tarde sobre proceso de usucapión, pero naturalmente antes debemos delimitar los temas porque cuando decimos proceso de usucapión surgen innumerables cuestiones. En primer lugar nos vamos a referir a la usucapión de inmuebles, prescripción larga, que es lo más habitual, y en este sentido también lo que vamos a hacer referencia a algunas consideraciones que entendemos relevantes para que el proceso sea eficaz. Cuando decimos el proceso sea eficaz nos referimos no solamente en términos de diligencia, sino fundamentalmente a una correcta estructuración del proceso. Y en ese sentido vamos a abordar algunas cuestiones, aspectos teóricos, como así también aspectos prácticos. Fundamentalmente aspectos prácticos, pero desde lo teórico no queremos dejar de hacer una breve reflexión de la contextualización y de la evolución del proceso de prescripción adquisitiva a lo largo de los años hasta las características actuales, porque entendemos que es la mejor manera de comprender las exigencias y los recaudos del proceso en la actualidad. Después vamos a pasar a los aspectos prácticos en los que vamos a abordar la demanda, el adecuado establecimiento de la relación procesal o traba de la litis, vamos a hablar de prueba y finalmente de recaudos para la formación de hijuelas y minutas. Bueno, doctor. Gracias, Victoria. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, como bien lo refería la doctora Colombo, creemos que es sumamente necesario brindar una pequeña contextualización. No es la idea abrumarlos con cuestiones históricas y demás, pero sí entender que el proceso de prescripción adquisitiva o de usucapión, como también lo conocemos en la actualidad, es tan interesante, complejo, como antiguo, ¿sí? Si nos remontamos a los primeros orígenes de la institución o de este instituto, podemos irnos a las leyes de Manú o a las leyes de las 12 tablas en Roma. Pero lo cierto es que la institución toma cierta forma o toma sus contornos similares a los que tenemos en la actualidad en el periodo clásico, en el periodo romano clásico, ¿sí? En esa época, para transmitir, los romanos eran sumamente formalistas, para transmitir la propiedad de una cosa con valor económico, existían dos instituciones, la Mancipatio y la Injure Cessio. Quienes son abogados seguramente recordarán las referencias a estos institutos en el campo de cuando se estudiaba Derecho Romano. Uno era un acto formal, con mucha solemnidad, frente a testigos para la transmisión de los bienes, y el segundo, la Injure Cessio, era similar, pero era una especie de juicio simulado que se hacía frente al magistrado, frente al pretor en esa época. Pero paralelamente se fue abriendo la posibilidad, con el correr del tiempo,
se fue abriendo la posibilidad de adquirir la propiedad o el dominio, el derecho real de dominio sobre una cosa, mediante la posesión por el transcurso del tiempo que la ley preveía. Y ahí aparece en Roma primero la prescriptio longi temporis, que era, inicialmente se estableció como una especie de defensa o de excepción contra un reivindicante, titular del bien, y que dependía, digamos, la posibilidad de progreso de esta acción si uno lo tuvo por 10 o 20 años, según sea entre presentes o entre ausentes, y posteriormente se fue admitiendo la prescriptio longissimi temporis, que era una acción ya más ordinaria y tradicional de esa época, que permitía la adquisición, independientemente que se disponga un justo título o de buena fe en la adquisición del dominio, cuando uno disponía de ese bien, lo poseía con ánimo de dueño, sin importar la causa, primero por 40 años y luego ese plazo se redujo a 30 años. En el medio, y ya derivado de lo que eran las leyes de las 12 tablas, aparecía la usucapio o usucapión. De ahí es que hoy en día nosotros hablamos indistintamente, ¿no es cierto? Ustedes verán que la charla se titula Proceso de usucapión, hacemos referencia al proceso de prescripción adquisitiva. En esa época la usucapión y la prescripción no eran lo mismo. La usucapio estaba reservada por un término de posesión de 3 años a las cosas muebles, mientras que las demás se aplicaban a inmuebles y otros bienes de valor, como ocurría en esa época con los esclavos. Es decir, recordemos que en ese entonces estaba en plena vigencia el Instituto de la Esclavitud, también se podían prescribir los esclavos y se hacían por medio de la prescripción y no de la usucapión. Fue Justiniano, todos recordarán también seguramente de las clases de Derecho Romano de la facultad, que puso un poco de orden a las distintas normas que había en el campo del derecho romano clásico. Se recordará, digamos, al Corpus Iuris Civilis como un instituto fundamental, digamos, del derecho romano, y en ese contexto hizo varias cosas. Por un lado, habilitó la prescripción de cosas hurtadas, que hasta ese momento no se podían prescribir. Esto claramente tiene un reflejo después en el Código Civil, como vamos a ver. Acepta lo que es la accesión y la sucesión de posesiones, que también vamos a referir a lo largo de esta charla, ya en el contexto actual, y elimina ahí, en esa época, por un decreto, la distinción entre usucapión y prescripción, y solamente se refiere al término de prescripción, ¿sí? Entonces a partir de ahí se elimina esa distinción conceptual, pero que hoy nosotros la mantenemos terminológicamente. Posteriormente ese instituto, previo paso por las leyes españolas, llega a nuestro continente con las leyes de partida. Las leyes de partida destacaban la imposibilidad, digamos, de prescribir aquellos bienes que estén fuera del comercio, con lo cual ahí también se empieza a deslindar esto, la posibilidad de prescribir solamente aquellos bienes que se encuentran dentro del comercio, que fue incorporado al Código Civil, de Vélez-Sarsfield, donde sí hay una regulación específica, hay una referencia ya de manera paralela, se regula de manera conjunta la prescripción para adquirir, como aquella prescripción liberatoria, es decir, el Código Civil hizo una regulación en un determinado ámbito de su cuerpo de ambas prescripciones. En una era para extinguir un derecho por el transcurso del tiempo, o el ejercicio de la acción de ese derecho por el transcurso del tiempo, y la prescripción adquisitiva para adquirirlo. No obstante, transcurriendo en el tiempo, aparece la ley 14.159 y luego del año 52, y luego en el año 58 un decreto que la modifica, el 57.56, que es sumamente relevante, que mantiene vigencia en la actualidad, y ahora vamos a destacar por qué la relevancia de esta ley y este decreto, que es la Ley Nacional de Catastro Geométrico y Parcelario, donde tiene una norma, el artículo 24, que es sumamente importante en este campo, porque fija algunas reglas de actuación que se proyectan directamente sobre lo procesal. Entonces, eso para tomar nota de la regulación que tenemos actualmente nosotros en este proceso. Mucho más recientemente en el tiempo, en el año 2015, el Código Civil y Comercial introduce también una regulación específica del instituto, ya más separada de la prescripción liberatoria, es decir, porque
la regula en el ámbito de los derechos reales, más allá de las reglas comunes que se establecen más adelante, comunes a la prescripción liberatoria. Pero ¿por qué menciono a estos tres en esta placa? Porque hoy en día en los procesos de prescripción adquisitiva, todavía, como la vigencia del código arrancó, del Código Civil y Comercial se inició en el 2015, tenemos básicamente ultraactividad. Es decir, hay dos normas que regulan en definitiva situaciones jurídicas pasadas. Porque hasta el 2015, hasta agosto del 2015, rigió el Código Civil y Comercial. Muchos de los actos posesorios que tal vez hoy vemos en algún proceso de prescripción se cumplieron a la luz del Código Civil, y luego en los últimos años a la luz del Código Civil y Comercial. Si bien esto en la práctica pierde un poco de relevancia porque la regulación de fondo no difiere mucho entre un código y otro, sí es relevante mencionarlo, especialmente porque el Código Civil y Comercial introduce diversas normas procesales respecto a la cuestión que impactan directamente acá en cuanto a medidas cautelares, al contenido de la sentencia, al tipo de proceso en el que se debe tramitar la acción y demás, como vamos a ir viendo a lo largo de la charla. El trámite procesal actual, entonces, que se aplica hoy en un código en un proceso de prescripción adquisitiva en la provincia de Corrientes, se aplica el Código Procesal Civil y Comercial actual, conjuntamente con el protocolo de juicios por audiencias de la provincia de Corrientes, que fue aprobado por Acuerdo 11 del año 2019. Es decir, hoy se aplica el protocolo a estos procesos que normalmente tienen un trámite ordinario. En la justicia de paz tenemos una valla, nosotros en ese sentido declaramos la inconstitucionalidad del artículo 33 de nuestra ley, de la 5907, porque justamente nos obliga a aplicar procesos sumarios y sumarísimos según el valor del inmueble, el valor fiscal, y esto nos genera un obstáculo, porque claramente el proceso más adecuado es el ordinario para este tipo de nivel probatorio que se requiere, como vamos a ver, y a su vez se aplican de fondo las reglas que están contenidas en la Ley 14.159 y su decreto modificatorio y en el Código Civil y Comercial. ¿Qué vamos a tener a futuro? Probablemente, uno ya es seguro, el nuevo Código Procesal Civil y Comercial va a entrar a regir a partir del 1 de diciembre del 2021, es decir, de este año, donde se regula el proceso ordinario por audiencias. Del artículo 438 al 467 tenemos la regulación específica. Es decir, en la práctica van a ver, ya se verán oportunamente, ahora iniciamos un ciclo de capacitación al respecto también, cuáles son las diferencias con el actual protocolo, pero también van a continuar aplicándose claramente las reglas contenidas en el Código Civil y Comercial y en la Ley 14.159. Y a fines del año pasado se elevó desde el CEP al Superior Tribunal de Justicia un protocolo de prescripción adquisitiva, que fue redactado por la doctora Colombo, por quien le está hablando, y con la colaboración también del doctor Curatola, que después se sometió a evaluación por todos los miembros del Círculo de Estudios Procesales, y con las distintas modificaciones y sugerencias que se hicieron, se armó un borrador y se elevó al Superior Tribunal. Así que tal vez, probablemente en un futuro, si el Superior Tribunal da acogida a este pedido, se va a aprobar también este protocolo, que va a ser complementario a la regulación procesal que tengamos, donde se incorporan, o la idea es incorporar algunas buenas prácticas, digamos, tendientes a brindar celeridad y eficacia en el proceso, y que en alguna medida, si se quiere, van a estar presentes a lo largo de la charla. Sin ahondarlo mucho en definiciones, digamos, hoy tenemos una definición legal de lo que es el proceso de prescripción adquisitiva, de lo que vamos a hablar, que justamente es un modo por el cual el poseedor de una cosa adquiere el derecho real de ella por el transcurso del tiempo que está fijado en la ley. Si uno coteja esta definición con la anterior del Código Civil, o la idea que preveía el Código Civil, e incluso si remonta al cotejo con la definición de las 12 tablas de lo que se entendía por la usucapio, prácticamente el concepto no varía, es decir, es el uso, el aprovechamiento de la cosa, con el ánimo de detentar ese dominio para sí mismo por el tiempo que la ley prevé, y que ha modificado o se ha mutado, digamos, este tiempo a lo largo de los años. Este instituto responde justamente a fines de seguridad jurídica y de convivencia social
y es por eso que se trata de una institución de orden público. Y esto es importante, ya lo destacó la doctora Colombo recién, que esta contextualización del proceso y esta caracterización que hacemos de manera inicial a lo que se viene a lo largo de la charla, tiene que ver con que actualmente ya no estamos frente a la concepción del proceso de prescripción que teníamos hace algunos años, de ahí la relevancia de esto, del artículo 24 de la ley 1459 y su decreto de modificación, porque actualmente, tanto por el artículo 1905 del Código Civil y Comercial, como por la previsión de esta ley, estamos ante un proceso contencioso que se entabla contra el titular del dominio. Y esto es relevante destacarlo porque previa a la sanción de esta ley en el año 1952, lo que teníamos era regulación procesal muy profusa y dispar sobre la materia, y las prescripciones adquisitivas de dominio, es decir, los procesos de usucapión, se canalizaban de manera diferente en las distintas provincias, pero en la generalidad de los casos se hacía por medio de las informaciones sumarias posesorias. La información sumaria, como bien ustedes saben, es un proceso voluntario, es decir, no es un proceso contencioso o controvertido. No tengo una contraparte, sino que lo que tiendo es a tratar de probar hechos que yo mismo le propongo al juez. Yo digo que soy poseedor con ánimo de dueño de este inmueble por el término de 20 años. Y trataba de arrimar prueba de ese proceso, generalmente testimoniales y alguna otra prueba complementaria, y los jueces lo que hacían era declarar el adquirido el inmueble por prescripción adquisitiva. Hablo siempre de inmueble porque, como bien destacó la doctora Colombo, no vamos a centrar en eso, por prescripción, en cuanto correspondiera en derecho, y sin perjuicio de terceros. Pero habilitaba esa sentencia la posibilidad de inscripción del dominio. Con lo cual, luego comenzaron los problemas en que los titulares, que no habían sido parte en esos procesos, comenzaban a pedir la nulidad de esos procesos o plantear reivindicaciones donde justamente esa prescripción no se podía oponer porque el titular no fue parte. Entonces, para solucionar un poco todo eso, fue que la ley 1459 incorpora este carácter de contencioso o controvertido del proceso de prescripción. Y a su vez, ratificado después por el 1905 del Código Civil y Comercial, incorpora ciertos recaudos y establece ciertas medidas respecto de la actividad probatoria, ciertos límites a la prueba que vamos a ver. Por un lado, el tema del plano de mensura para individualizar el inmueble, el objeto del proceso, tasa la prueba testimonial y también le otorga cierto valor o circunscribe el valor de lo que es la prueba de impuestos, es decir, del pago de impuestos, y genera la intervención del Estado en el caso que exista un interés fiscal comprometido. Justamente sobre estos aspectos nos vamos a detener un poco más a lo largo de lo que sigue de la charla. Doctora. Bueno, muy bien. ¿Se escucha bien? Sí. Bien. Bueno, vamos a pasar entonces ahora a los aspectos prácticos. El primero de ellos va a ser la demanda. Sabemos que la demanda es el acto por el cual se abre la instancia y se esgrime la pretensión, en este caso, de usucapión. La demanda de prescripción adquisitiva no es la excepción, al igual que todas las demás demandas, en cuanto a que lleva dos etapas en su formación, llamémosle, ¿no? La primera etapa es la preparación. Me silenciaron. Sí, sí. Y eso que recién empiezo. Bueno, entonces, la demanda de prescripción adquisitiva, como les decía, como tantas otras, consta de dos etapas. La primera, que es la preparación, y la segunda, que es la puesta en marcha, que vendría a ser la redacción propiamente dicha. La preparación, concretamente, de la demanda de prescripción adquisitiva, es tendiente a verificar y a lograr que la petición sea seria y viable. Y el primer paso es obviamente el contacto, por eso ponemos entrevista, el contacto que va a tener el actor, el usucapiente, con el profesional.
¿Otra vez se me silenció? Ah, no, ahí está. Bueno, en esta se corta mucho, dice. En esta primera entrevista con el cliente es importante que se base en un interrogatorio que sea profundo, que sea detallado y preciso respecto a ciertas preguntas esenciales que son: ¿cómo ingresó la persona al inmueble y cuándo ingresó la persona al inmueble? Probablemente ustedes me digan, bueno, son preguntas obvias, y sí, de hecho que son preguntas obvias y necesarias, pero a veces no es tan obvio el tratamiento que se le da a las respuestas a estas preguntas, porque estas respuestas van a condicionar el trámite del proceso. ¿Qué quiero decir con esto? No es lo mismo que yo ingrese hoy a un inmueble sola, un inmueble que está abandonado, que haya ingresado allí a través de la compra con un contrato, un boleto de compraventa o una cesión de derechos posesorios, o que ingrese porque, por ejemplo, me habilitó la municipalidad de la ciudad en la que vivo el ingreso, o porque estoy ahí porque nací en el inmueble, porque los poseedores anteriores eran mis progenitores, fallecieron, yo continué poseyendo el inmueble, tengo o no coherederos. Bueno, todas estas circunstancias son muy diferentes porque podemos estar inmersos en situaciones como, por ejemplo, la interversión, la unión de posiciones, o puede ser que la petición no sea prima facie viable o que nos convenga iniciar otro tipo de proceso. Muy bien. El segundo paso que vamos a considerar son las fuentes de prueba. En este punto no vamos a hacer una valoración, o mejor dicho, no nos vamos a referir a la valoración de las pruebas, sino que la idea es abrir un poco el abanico de las posibilidades respecto a las diferentes fuentes de prueba que se pueden presentar en el proceso. Sabemos que las fuentes, por supuesto, que se presentan a través de los medios. Sabemos que las fuentes, por supuesto, son los objetos, las personas, los lugares que nos brindan un conocimiento, una información que se lleva al proceso a través de los medios probatorios. Y quien está en contacto directo con la fuente del proceso es justamente el actor, el usucapiente, el cliente, y por supuesto su abogado. Por eso yo creo que la búsqueda y la selección de las fuentes de prueba es una tarea en conjunto que deben hacerla tanto el cliente y su abogado, y muchas veces lleva una cuota de creatividad del abogado en cuanto al interrogatorio, como les decía, profundo, detallado, sobre cuál es la historia de relación de poder entre el usucapiente y el inmueble. Y en este sentido, por ejemplo, dentro de los medios de prueba que se ofrecen habitualmente, siempre la prueba documental, y lo primero que se nos ocurre cuando hablamos de prueba documental son los pagos de impuestos por la mayor cantidad de años posibles, y pensamos siempre el impuesto, la luz y el agua, pero como les decía, queríamos abrir un poco el abanico de posibilidades respecto a otro tipo de fuentes de prueba. Por ejemplo, el pago de impuestos de otro tipo de servicios, como telefonía, televisión, solicitud de instalación. A veces se presentan los pedidos de las instalaciones de esos servicios, notificaciones que haya recibido el usucapiente en el inmueble relativas a otro proceso, cartas, documentos, citaciones. Se acompañan muchas partidas de nacimiento, de defunción, de matrimonio. Por supuesto que si ingresamos a través de un contrato de compraventa, de una cesión de derechos, también lo adjuntamos. Fotografías, en un futuro muy próximo seguramente vamos a recibir filmaciones también, y por qué no documentales que fueran en soporte digital. Se están presentando ya, por ejemplo, fotos satelitales, o por qué no accesos a plataformas o páginas web, ¿no? Lo importante es vincular al usucapiente con el inmueble en la mayor cantidad o con la mayor antigüedad posible, y por supuesto, y esto es lo más relevante, con ánimo de dueño. Y resalto esta característica de ánimo de dueño porque muchas veces tenemos o entramos en contacto con una fuente de prueba que vincula al usucapiente con el inmueble con una gran antigüedad, pero no con ánimo de dueño. Entonces, pensemos, por ejemplo, en ciertas documentales, como les decía hoy, alguna especie de declaración, alguna habilitación municipal en la que se me permite ingresar al inmueble con el carácter de tenedor, o alguna declaración jurada que yo haya hecho como potencial usucapiente en la que manifiesto que estoy en el lugar como cuidadora, o que haya ingresado con un comodato. Bueno, entonces hay que tener cuidado porque estas
documentales no nos están reflejando el ánimo de dueño. Entonces, no quiere decir que la petición no sea viable, puede ser que no lo sea, o puede ser que entremos al terreno, como decíamos antes, de la intervención. Otro de los medios de prueba es la testimonial, por supuesto. Generalmente se le solicita al cliente una determinada cantidad de testigos, y lo importante no solamente es la cantidad de testigos, sino que cuál es el conocimiento que ellos tienen, ¿no? Y en esto es muy importante, por ejemplo, analizar la idoneidad del testigo en cuanto a la edad, el domicilio, porque por supuesto que si el testigo es vecino y es de edad avanzada, seguramente tenga un mayor conocimiento y más preciso respecto a la relación de poder del usucapiente con la cosa. El interrogatorio tiene que ser, a ver, sabemos que el fallo no se basa, por supuesto, no debe basarse exclusivamente en la prueba testimonial, pero la prueba testimonial es una de las más importantes, la más relevante, y tiene que ser consistente. Los testigos tienen que ser precisos sobre cuestiones, por ejemplo, desde cuándo está el usucapiente en el inmueble, cómo ingresó al inmueble, cuáles fueron los actos posesorios. Y algo que no debemos olvidar, sobre todo cuando estamos en un caso de unión de posesiones, es que no solamente se les debe interrogar a los testigos, o no solamente debemos ofrecer testigos que conozcan sobre la posesión actual del usucapiente actual, sino también del antecesor. Por supuesto que el resto de las pruebas también tienen que ser tendientes a acreditar estas circunstancias. Muy bien. Otra prueba que siempre se ofrece, por supuesto, es el reconocimiento judicial, al margen de que se discute un poco sobre la valoración de esta prueba en cuanto a que solamente refleja los actos posesorios actuales y difícilmente la antigüedad. Yo también creo que sigue siendo una de las pruebas más relevantes, porque permite que a través de la apreciación directa el juez pueda conocer la interacción del usucapiente con la cosa. Y además porque permite también a través de esa constatación directa una valoración más global del contexto en el que el usucapiente posee. Yo creo que también sirve mucho, sobre todo ahora en las audiencias finales, en las que tomamos bajo pena de nulidad personalmente los jueces, sirve mucho para poder hacer un interrogatorio mucho más preciso, más concreto a los testigos, porque conocer el lugar, el inmueble, nos permite un conocimiento mucho más amplio. Generalmente a mí me gusta, y esto es bueno, simplemente una opinión personal, a mí me gusta, y eso es algo que yo decido en las... ¿Hola? Perdón. Sí, se te escucha, Victoria. Sí, ahí está, porque vi que estaba desactivado el audio. Bueno, espero que no se haya cortado. No, se te escuchó. Bueno, generalmente lo que yo les comentaba es que a mí me gusta acordar en las audiencias preliminares que se puedan hacer la audiencia de reconocimiento judicial en el mismo día que las audiencias testimoniales. Seguramente que esto tiene que ver con, por supuesto, la agenda de cada juzgado y por supuesto también las distancias. Pero a mí me resulta como mucho más enriquecedor primero observar el inmueble y después con todo ese conocimiento poder explayarnos en la audiencia testimonial. Algo que no se suele hacer habitualmente, pero que me parece que es interesante, es llevar a cabo el reconocimiento judicial ya con un sondeo vecinal. Sobre todo se pueden, en estos tiempos de pandemia, en los que la movilidad también está un poco reducida y generalmente los testigos que se ofrecen en estos procesos son justamente personas mayores, se puede, ¿por qué no?, también trasladar la audiencia final, la audiencia testimonial, en esas circunstancias, al lugar del inmueble. De hecho, en algunas oportunidades he tenido la posibilidad de hacerlo, por supuesto siempre que se respete el contradictorio, ¿no?, y la bilateralidad. Bueno, también se ofrecen pruebas informativas, pruebas periciales. La prueba informativa muchas veces, no en afán, por supuesto, de reemplazar la prueba documental, porque eso no nos impide el código procesal, pero en algunos casos, si no se tiene acceso
a la documental, muchas veces lo que se hace justamente es ofrecer la prueba informativa para que aquellas entidades que tengan en sus registros y en sus archivos datos respecto, por ejemplo, al pago de impuestos del usucapiente, los puedan proveer al expediente. Y bueno, por supuesto también el RENAPER o Cámara Electoral o Juzgado Federal, Secretaría Electoral, donde muchas veces consta el domicilio del usucapiente justamente en el inmueble que pretende prescribir. Respecto a las pruebas periciales, no son habituales porque porque se agrega un costo extra, pero por supuesto no es óbice para que se ofrezcan pruebas como la de arquitectura o ingeniería, que muchas veces tratan de dar con mayor precisión la antigüedad del inmueble. También podemos ampliar este ofrecimiento de pruebas con la prueba trasladada, que hoy expresamente el nuevo Código Procesal la regula, la prevé, es decir, aquellas pruebas que se han producido en otras actuaciones, o sea, expedientes, otro tipo de expedientes en los que han intervenido las partes, porque también, por supuesto, tuvieron la posibilidad de ejercer el control en la producción de la prueba, como pudieron ser interdictos, desalojo, alguna reivindicación. Y la prueba indiciaria, la prueba de indicios o presunciones, que en realidad surge de las pruebas restantes. Por ejemplo, si nosotros acompañamos partidas de nacimiento, partidas de función o partidas de matrimonio en las que se individualizan a las personas en el inmueble, justamente en el contexto nos generan esta presunción de que en ese momento vivía o poseía el inmueble. Bueno, muy bien, vamos al plano de mensura entonces. Todavía no. Vamos al requisito primero. Una vez que hay un diálogo... ¿Querés que avance, Vic, o...? No, todavía no. Bien. Todavía no. Vale. Hacia atrás. Hacia atrás. Volvemos nomás hacia atrás. Porque vamos a pasar la mensura en un par de oportunidades. Bueno, otro de los recaudos, como bien lo señalaba el doctor antes, es la presentación del plano de mensura, ¿no? Previsto en la ley, en la 1459, junto con la demanda. La mensura es, en principio, una operación técnica, pero la importancia que tiene en nuestro proceso, por supuesto, es que constituye el objeto del proceso. ¿Y esto qué significa? Que la sentencia de hacer lugar o de declarar que se ha adquirido el dominio, lo hace respecto al inmueble que está perfectamente individualizado en ese plano de mensura, que justamente nos da estas características técnicas que son la ubicación, los linderos, la medida, la superficie, y no necesariamente respecto al inmueble que surge de la inscripción registral o del título, ¿sí? También en la mensura podemos obtener otros datos, más allá de que es una operación técnica, y en eso, por ejemplo, nosotros no tenemos mayores conocimientos que el sentido común, pero también nos da algunos aportes o alguna información que puede tener relevancia jurídica, sobre todo para una correcta integración de la litis. Ahora sí avanzamos, por favor, con el plano de mensura. No sé si se ve bien, pero bueno, este es un modelo de plano que queríamos compartir como para poder desarrollarla y ver algunos datos que son relevantes. El plano de mensura tiene que ser específico para prescripción adquisitiva, y así lo indican los planos de mensura que se presentan en estos procesos, con los datos primero de ubicación del inmueble, luego el dato de quién es el poseedor, y en una segunda parte, acá en nuestro modelo, que lo hicimos a propósito, no para esta charla, los datos perfectamente adulterados, los datos imperceptiblemente adulterados, los datos de el titular registral. En este caso hay un titular registral, hay una inscripción que vamos a ver más adelante, que puede ser al folio real matrícula, o que puede ser de una manera que se hacía antes del folio real matrícula, que era a través de libros, pero a veces puede ocurrir que de la mensura nos surjan datos como que el propietario se desconoce, o es presuntamente municipalidad, porque sabemos que, por supuesto, los inmuebles que no tienen dueño pertenecen al dominio del Estado. Entonces,
estos datos se reflejan en este margen superior derecho, digamos, en la parte de la mensura. Y finalmente... Acá como ven, la doctora Colombo decidió demandarme. Digamos. Exactamente. Muy bien. Bueno, entonces, tenemos titular registral, tenemos los datos de individualización del inmueble y otros datos que nos sirven jurídicamente en el margen inferior izquierdo son las notas. Perdón, me estoy olvidando de algo que es importante también, que son las mensuras relacionadas que surgen de los datos de inscripción registral. Las mensuras relacionadas, y en el margen inferior izquierdo también, por supuesto, están las notas que nos pueden dar algún dato que pueda ser relevante, como les decía antes, para la correcta integración de la relación procesal. Después vamos a volver sobre el plano, pero ahora avanzamos con otro de los recaudos. Una vez que tenemos estos datos, solicitamos por supuesto el informe de dominio, porque como decía Sergio antes, el proceso es contencioso y debe tramitar con quien figura como titular registral de las constancias del registro de la propiedad o de catastro. Y esta petición de informe de dominio surge, por supuesto, del principio de publicidad registral previsto en la ley, en el artículo 21 de la ley 17.801, que es la ley de registro de la propiedad inmueble, nuestra ley local provincial, la 4298, que la reglamenta, prevé expresamente en el artículo 35 cuáles son los recaudos para el informe de dominio. Es muy importante que los tengamos en cuenta, porque a veces solicitar un informe puede ser una tarea simple y a veces puede ser bastante engorrosa. A veces la respuesta, o en muchas ocasiones vemos que las respuestas a los pedidos de informe vienen con alguna observación, bueno, no es observación en rigor técnico en este caso, sino por ejemplo la petición de algún recaudo extra porque falta algún dato como para poder ofrecernos el registro de un informe como corresponde. Y por eso entonces, más allá de que podamos usar formularios o modelos, es importante que tengamos presente siempre cuáles son los requisitos del informe de dominio. En primer punto, los datos del peticionario. Generalmente en estos casos ya los datos del peticionario se refieren al apoderado, al profesional que interviene, o puede ser o no, dependiendo de si se solicita el informe ya en el proceso iniciado o una ampliación del informe en el proceso ya iniciado, los datos por supuesto de juzgado y carátula. Nombre y apellido del titular registral, que como vimos en nuestro plano de mensura es fácil porque surge, digamos, el titular registral. La individualización del inmueble, pero ahora vamos a ver en el modelo más adelante, que no quiero pasar algunos detalles extras. La individualización del inmueble, por supuesto que los datos surgen, como veíamos recién, de la mensura, y es de ahí donde tenemos que tomar todo lo que tenga que ver con la ubicación, medidas, linderos, superficie, etc. La inscripción o matrícula. La inscripción o matrícula, que se refiere a la partida inmobiliaria, nomenclatura catastral, eso la matrícula, no la drema, y la inscripción, por supuesto, si es al folio real matrícula número tal, si es al tomo, folio, si es una inscripción en libro, y los actos para los que se solicita, que naturalmente en este caso van a ser para promover el proceso de prescripción adquisitiva. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, acá hay un modelo, digamos, un modelo de informe de dominio que, como vemos, cumple con todos los recaudos. Uno, el primero que habíamos dicho, el nombre y los datos del peticionante, el nombre y el apellido del titular registral en este caso. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si no tenemos un titular registral? Que ocurre muchas veces que del plano de mensura surge, por ejemplo, que se desconoce el propietario o es presuntamente municipal. En ese caso hay que poner eso, que
el inmueble es presuntamente municipal. ¿Y qué es importante en ese caso? Porque puede ocurrir que no tenga inscripción registral. Acompañar, como ven al final de este modelo, que dice nota, se acompaña un plano de mensura. El plano de mensura para prescripción, por supuesto que puede ser una fotocopia. Bueno, tenemos también acá todos los datos de individualización del inmueble, los datos de inscripción, en este caso la inscripción es al tomo, folio, sea en libro, y otro de los datos que es relevante peticionar y que tiene que ver también con la correcta integración del proceso es cuáles son las condiciones de dominio, si hay embargos, gravámenes, más allá de que cuando nos contesta el registro, nos generalmente acompaña una copia del folio real matrícula y ahí podemos advertir todos estos datos. No me quiero olvidar de un detalle que parece muy sencillo, pero es muy importante. Cuando ponemos inscripción registral, ya sea al tomo, folio o folio real matrícula, no nos tenemos que olvidar del departamento, porque a veces vemos muchas que se devuelven o que se piden las aclaraciones y es otro informe, es otro gasto, porque el folio real matrícula, por ejemplo, 850 puede corresponder al departamento capital, puede corresponder al departamento Goya. Bueno, muy bien. Seguimos, doctor. Bueno, la siguiente etapa de la demanda, habíamos dicho, es... ¿Podemos avanzar, doctor? Una Sí, más. pero no avanza. ¿O Ahí. quedó...? Sí, está colgado. Ah, bueno. Ahí está. Bueno, acá, sí, acá me estaba olvidando que queríamos compartir con ustedes algunos modelos, ¿no? De folio real matrícula. Como vemos, en el margen superior izquierdo está el número del folio real matrícula, el departamento al que pertenece, la descripción del inmueble. Si vemos, hay una identificación del plano de mensura, donde está descrito el inmueble original, digamos, en su totalidad. Esta es la inscripción, no necesariamente, como decíamos antes, coincide con el inmueble a usufructuar, los datos del titular registral y el porcentaje de titularidad, y en la columna del medio, que es la que está más resaltada, nosotros pusimos un gravamen, una cautelar, que era una anotación de litis, aparentemente ya en otro proceso. Y después también traemos otro tipo de inscripción, que es la que les decía antes, que es la inscripción en libro, tomo, folio, a veces también, bueno, tomo, folio, a veces el chakra, número, año, bueno, depende de la individualización. Este tipo de inscripción, que es anterior al folio real matrícula, en este caso es mecanografiada, pero muchas veces también hay algunas que están transcritas a mano, y es muy importante, aunque pueda resultar engorroso, leer estos sellitos que vemos a los costados y las anotaciones que están a mano con los sellos, porque muchas veces ahí se pueden revelar varias situaciones, como por ejemplo que el inmueble es parte de un loteo, entonces en ese caso probablemente se pudo haber vendido algún lote, o que pueda surgir, por ejemplo, también alguna medida cautelar sobre el inmueble o la totalidad. En este ejemplo en particular, lo que vemos es un sello cruzado que nos habla de pase a folio real. Y esto es muy importante también considerarlo cuando tenemos enfrente este tipo de informe de dominio, porque el hecho que haya pasado esta inscripción en libros al folio real matrícula, que es la forma que vimos antes, implica que necesariamente hubo alguna modificación registral para que se pase la inscripción, ¿no?, a folio real matrícula, y probablemente puedan surgir otros datos que sean relevantes para nuestro proceso. Bueno, En el caso, Victoria, también ¿sí?, de los que en el sistema del libro, los que están en manuscrito, que encima por ahí suelen ser los más difíciles de leer y analizar, es importante el tema de las remisiones de un tomo a otro, porque no hay que olvidar que, como bien lo destacaba Victoria recién, está en juego acá el adecuado establecimiento de la relación procesal, es decir, a quién vamos a demandar. Y muchas veces miramos el par de hojas donde está una anotación
pero se deja de lado por ahí observar alguna anotación marginal que remite a otro tomo donde continúa tal vez 4 o 5 hojas de transmisiones que en realidad son propietarios en principio más actuales incluso, y la demanda se termina entablando contra quien no resultaba ser el titular registral. De ahí lo importante, como destacaba Victoria, en el caso del sistema de libros, donde la información está más difusa, hay que profundizar, digamos, el análisis. Eso no lo quería acotar, Victoria. Sí, en algunos casos, por ejemplo, ocurre sobre todo con los terrenos que son, o los inmuebles que son muy antiguos y que se han dividido en manzanas para lotearse. A veces también tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? La diferenciación, porque a veces buscamos el informe o pedimos informe de dominio respecto a un determinado lote, pero en realidad corresponde a otra manzana o a la subdivisión de manzana. Por eso la lectura de este tipo de informes tiene que ser minuciosa. Bueno, la segunda etapa de la demanda es la redacción, o sea, la puesta en marcha de la demanda es la redacción. Concretamente, la estructura de la demanda sabemos que hoy está en el artículo 330 del Código Procesal y en el nuevo código en el artículo 438. Vamos a pasar a la siguiente para rever y nada más algunos datos, unos recaudos generales y algunos propios de esta demanda. Como ya sabemos, la estructura de la demanda tiene los datos del demandante, el demandado, que es el titular registral, o quien surge, digamos, como titular de las constancias del registro o del registro de la propiedad inmueble, el objeto que está perfectamente individualizado en el plano de mensura, como habíamos dicho recién. Después, los hechos, seguimos teniendo la misma estructura, los hechos, que es una explicación que debe ser en forma ordenada respecto a cómo ingresó al inmueble, cuándo ingresó, qué actos posesorios se realizaron. Bueno, la enunciación está a modo no taxativo en el artículo 1928, y lo importante es ir fundando todos estos hechos o relacionándolos con las pruebas que se van acompañando para ir ya dando la idea del ánimo de dueño y de que se están dando, se está acreditando la petición que es viable o que pretendemos que sea viable. El derecho expuesto en forma sucinta, no resulta necesario, por supuesto, en estos casos enunciar bueno, concepto, usucapión, el modo de adquirir el dominio, los recaudos y demás, porque bueno, no es, es necesario que sea preciso, que sea expuesto en forma sucinta. La jurisprudencia, en el caso de que sea necesario, la única particularidad que el Código Nuevo nos exige es que enunciemos datos para su constatación. Y con respecto a la prueba, el dato relevante con el nuevo Código Procesal, que como decía el doctor antes, el trámite va a ser en proceso ordinario por audiencias, implica que con la demanda se debe acompañar la prueba documental y se debe ofrecer toda la prueba restante. O sea, en este aspecto sería como nuestro trámite sumario actual, ¿no? Bueno, muy bien. Y otra de las características que queríamos resaltar es el aspecto del escrito, y en este sentido es importante respetar la coherencia, digamos, internamente y externamente. La coherencia interna tiene que ver con la cohesión, con la progresión temática, sobre todo en lo que es el relato de los hechos, es decir, la forma más fácil es a través de una narración cronológica, sin reiteraciones innecesarias, en un lenguaje claro, sencillo, sin contradicciones internas. ¿Qué son las contradicciones internas en una demanda de prescripción adquisitiva? Cuando, por ejemplo, decimos que el usucapiente tiene ánimo de dueño, pero decimos que continúa la posesión como heredero. Decimos que tiene ánimo de dueño, pero decimos que está como cuidador. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en claro. Y bueno, y el aspecto del escrito también es muy relevante, ¿no? Esto de respetar los márgenes, las formas, el tamaño de la letra, porque por supuesto que facilita muchísimo la lectura y la localización. Esto no es solamente, por supuesto, en la demanda de prescripción adquisitiva, sino en general. Nos facilita muchísimo la lectura y la celeridad, digamos, la identificación de todos aquellos datos que son relevantes para el proceso.
Bueno, vamos a pasar ahora a otro punto, al punto siguiente de los aspectos prácticos, que es el establecimiento de la relación procesal, o el adecuado establecimiento de la relación procesal, que es un punto que está íntimamente vinculado con el derecho constitucional de defensa en juicio. Bueno, decíamos que este proceso es contencioso y debe tramitar con el que figura como titular registral. En algunos casos, muy pocos creo, es fácil dar con el titular registral, porque si bien resulta o puede resultar del informe de dominio, muchas veces no tenemos los datos para localizarlo. A veces en la inscripción en folio real matrícula sí surgen los datos en el cuadro que habíamos visto de titular registral. Puede surgir el dato no solamente del domicilio, puede surgir también el dato del DNI, que en su defecto nos va a permitir localizarlo, por ejemplo, con un informe RENAPER, Cámara Electoral, Juzgado Federal, Secretaría Electoral. Bueno, en la mayoría de los casos es bastante difícil dar con el titular registral porque no surgen los datos de individualización, o porque, por ejemplo, como veíamos en los tipos de informe en libros, los manuscritos o los mecanografiados que son muy antiguos, no se colocaban ciertos datos de individualización. Entonces, para localizarlos recurrimos a estos informes que decíamos recién en los registros de datos personales. En su defecto también podríamos advertir o puede surgir que el titular registral ha fallecido, entonces en ese caso, por supuesto que vamos a tramitar el proceso con sus herederos. Y acá otra vez entramos en otro tema, digamos, porque necesitamos saber si está iniciado o no el juicio sucesorio. Para eso generalmente lo que hacemos es, por supuesto, librar un oficio al registro de juicios universales. Puede ocurrir que el juicio sucesorio esté iniciado o no. Si está iniciado, si bien es cierto, es una diligencia que no está mal, la notificación en el proceso sucesorio del titular registral que se inició un juicio de prescripción adquisitiva, entendemos que lo adecuado es la notificación a los herederos declarados por cédula. Bueno, muy bien. Tenemos otro punto que es quienes se consideren con derechos. Este es un llamado bastante amplio. Quienes se consideren con derechos puede surgir de diferentes formas de publicidad, llamémosle, ¿no? Se pueden presentar quienes se consideren con derechos porque advirtieron la iniciación del juicio por el cartel publicitario o por ejemplo, por los edictos. Y también pueden surgir quienes se consideren con derecho de las características del plano de mensura, de las que hablábamos antes, las características que surgen del plano de mensura o del informe de dominio. Entonces ahí podríamos volver un poco y recordar este plano de mensura que habíamos traído antes, o la inscripción al folio real. Bueno, ven, en el plano de mensura muchas veces surgen estas mensuras relacionadas que están en la parte donde surge el titular registral, o al final, abajo, las notas, a veces surgen también ciertas superposiciones de este plano de mensura con otros planos de mensura, incluso a veces individualizan adremas, incluso a veces también enuncian quién es el poseedor del otro plano de mensura con el que se superpone. Las superposiciones pueden ser totales o parciales. Las mensuras relacionadas pueden ser más recientes o mucho más antiguas que la mensura que se utiliza ahora para la prescripción, para este juicio, digamos, de prescripción adquisitiva. Y de todas maneras, de todas ellas, nosotros podemos sacar datos de personas que pueden tener un interés o que pueden estar interesados en el proceso. Y la intervención de estas personas, de por ejemplo, una persona que resulte como poseedor por un plano superpuesto, o que surja como poseedor o con algún tipo de gravamen, por ejemplo, como habíamos visto recién en el folio real matrícula, a ver si lo podemos pasar. En el folio real matrícula nosotros vemos acá que hay una anotación de litis
que se refiere a otro tipo de proceso. Bueno, la intervención que tengan todas estas personas es como terceros, que puede ser una intervención voluntaria, porque este tercero tomó conocimiento, por ejemplo, a través del cartel o a través de la notificación por edictos, como habíamos dicho antes, o puede ser una intervención provocada porque se advierte justamente en el marco del proceso que estas personas pueden tener derechos o pueden tener interés en este proceso. Actualmente, mejor dicho, con el Código Procesal nuevo, y esto es un dato importante que se analizará más adelante seguramente, el Código Procesal nuevo prevé la intervención excluyente en el artículo 42. Es decir que es un derecho, un tercero que puede intervenir en el proceso con un derecho que ejerce frente a ambos litigantes. O sea, su pretensión es contraria a la de las partes. Entonces, podemos llegar a tener un proceso en el que tenemos un actor usucapiente, un titular registral y un tercero que tiene una pretensión que es totalmente opuesta y excluyente a la de ellos dos. Eso está previsto en el nuevo Código Procesal. Nosotros ahora todavía no tenemos la intervención excluyente, por eso que las intervenciones de este tipo se dan como voluntarias o provocadas. Bien. Bueno, respecto, para ampliar un poquito más, ¿no?, esto de las superposiciones y demás, ¿cómo sabemos si estas superposiciones o estas mensuras relacionadas nos pueden dar o puede surgir de estos datos la existencia de algún tercero que pueda tener interés en el proceso? Muchas veces con el simple cotejo de los planos de mensura podemos ver si, por ejemplo, en nuestro folio real matrícula, del cual surge, en el ejemplo que teníamos recién, surge fulano de tal como titular registral, y hay una anotación de litis en otro proceso, nosotros pidiendo la remisión del expediente en el cual se ha dispuesto esa anotación de litis, y cotejando los planos de mensura podemos advertir que en realidad no hay ningún interés de un tercero, o puede ser que sí lo haya. Y lo mismo pasa con las mensuras relacionadas, que muchas veces se solicita a la Dirección General de Catastro la remisión de las mismas. Bueno, para establecer también la relación procesal, otra de las formas es a través de los edictos. Sabemos que los edictos son una forma excepcional de notificación a la que llegamos porque fracasa la forma típica de localizar al titular. Y en los casos en los que no podemos dar con el titular registral o sus herederos, se procederá a la publicación de edictos, prevista en el artículo 145 actualmente. No basta con la manifestación de haber realizado los recaudos tendientes a dar con el titular registral. La mayoría de las veces estos recaudos se cumplen en el marco del proceso, pero no quería olvidarme de resaltar esto, que es que el profesional puede cumplir con esos recaudos previo a la iniciación del proceso y presentarlos ya conjuntamente con la demanda. Muchas veces vemos que los profesionales nos enuncian el fallecimiento del titular registral, incluso los datos de la iniciación y la radicación del juicio, lo que por supuesto facilita mucho más el trámite. Y en este caso, el de los edictos, por supuesto sabemos que ante la situación de personas inciertas o con domicilio desconocido, se da intervención al defensor, al Ministerio Público, al defensor de pobres y ausentes. Bueno, también otra de las formas de publicidad que se ha dado fue a través del cartel publicitario, con el Acuerdo 7 del 2017, y por último la anotación de litis prevista en el artículo 1905 del Código Civil y Comercial, que exige que en el despacho inicial o cuando se confiere el traslado de la demanda, como así también en los casos de cuando se interpone como excepción la prescripción adquisitiva, se debe anotar la litis en relación al objeto del proceso. El objetivo, por supuesto, de la anotación de litis sabemos que tiene que ver con dar a publicidad este proceso, fundamentalmente por una cuestión de la posibilidad de alegar o no la buena fe respecto a terceros que puedan contratar con el titular registral. Bueno, entonces no me queda nada más que volver a resaltar esto que decíamos antes, que
estos recaudos del establecimiento de la relación procesal se pueden dar durante la tramitación del proceso, pero también el profesional puede acompañarlos para poder lograr, digamos, que el trámite en sí sea mucho más diligente, más rápido. Bueno, hay varias cosas más para decir, pero no me quiero extender en el tiempo, así que doctor, le cedo de vuelta la palabra. Sí, sin duda que en cada uno de los aspectos que se van mencionando, en el caso del proceso de prescripción adquisitiva, hay muchísimas cosas que dejamos de lado. De ahí que al principio se haya hecho un pequeño recorte, dijimos, bueno, vamos a hablar de prescripción adquisitiva de inmuebles y larga, es decir, de 20 años, porque si no, entramos a un berenjenal de cuestiones y situaciones, tanto teóricas como prácticas, que son sumamente interesantes, pero claramente no van para analizarlas todas en este acotado espacio de tiempo, ¿no es cierto? Así que bueno, la doctora Colombo le destacó muy bien los aspectos fundamentales que tienden a hacer una demanda eficaz, ¿sí? Y que simplifique, digamos, y que haga honor a este deber de colaboración entre los profesionales y la oficina judicial. La idea justamente de tanto del código que va a entrar a regir en diciembre, como del protocolo que armamos desde el Círculo de Estudios Procesales, y que acá más o menos algunas líneas también se plantean o se tratan de reflejar, tiende a eso, ¿no es cierto? A que los procesos puedan gozar de la mayor celeridad posible y sean lo más eficaces posible. Y en ese sentido, planteamos alguna especie de recomendaciones, tanto para el establecimiento de la adecuada relación procesal, destacando el carácter de orden público que tiene el proceso hoy en día. Es decir, acá hay que tratar de, en ese aspecto, ver a quiénes son realmente los titulares registrales y quiénes son eventualmente las personas que puedan llegar a tener un derecho sobre ese inmueble, y correrlo en traslado a todos y traerlos a todos al proceso para poder discutir la pretensión como corresponde, y que la sentencia que se dicte sea una sentencia realmente sólida, ¿m? Que perdure en el tiempo, que realmente haga honor al derecho de propiedad que va a adquirir esa persona, si prospera la acción, y que sea un derecho sólido en el tiempo, y no un derecho endeble que pueda luego ser tirado abajo por una acción autónoma de nulidad, o por una reivindicación en la que no se le puede oponer la prescripción adquisitiva porque la persona no fue parte, y demás. Entonces, un poco a eso, a tratar de dar eficacia y solidez a la acción, viene esta parte ligada a la prueba, ¿no es cierto? En el proceso de prescripción adquisitiva larga de inmuebles hay que enfocarse en dos aspectos que ya, como vimos, el mismo código lo destaca en su definición, y son la posesión y la antigüedad de esa posesión. Victoria bien mencionó las distintas fuentes de prueba, es decir, por ahí no ceñirse, no hay que ceñirse hoy en día a lo clásico, hay que trabajar conjuntamente en esa primera entrevista con el cliente para tratar de recopilar la mayor cantidad de datos e información necesaria, enfocada en qué, en lo que vamos a tener que hacer en el proceso, que básicamente es probar. Y ahí también ligado a una cuestión que Victoria le destacó a la hora de hacer la demanda, el tema de los hechos. Los hechos y la prueba están sumamente vinculados, es decir, son peso y contrapeso, o las dos caras de la misma moneda. Es decir, lo que tiene que estar claro en la demanda, establecido de manera clara y sencilla y lo más circunstanciada posible, sin contradicciones, como bien lo mencionaba Victoria, son los hechos. Y a su vez, la vinculación de esos hechos con la prueba. Y esa prueba tiene que ser ¿sobre qué? Sobre los actos posesorios, es decir, sobre todo acto material que se haya llevado adelante por el poseedor que quiere usucapir ese inmueble. Y a su vez, esa posesión tiene que cumplir los recaudos legales. No basta que uno acredite la existencia de los actos posesorios, sino acredita también paralelamente las características legales que esta posesión tiene que detentar.
que tiene que ser pública, pacífica y tiene que ser ostensible, ¿sí? Es decir, que cuando nosotros pensamos, ¿sí? Poniéndome en el rol del abogado litigante, cuando el abogado se plantea el entable de la demanda, tiene que enfocarse en eso, es decir, que las fuentes de prueba se orienten a acreditar esa posesión y las características de esa posesión. Como bien destacaba Victoria hoy, por ahí a veces se ven algunas demandas donde no se prueba el ánimo, es decir, no está claro, no surge claro el ánimo, o de algunos testigos ubican a la persona en el inmueble, la ubican haciendo actos posesorios en el inmueble, pero no en la calidad de dueño, con lo cual eso pierde y se resta valor a lo que pretendemos acreditar. Entonces, la prueba tiene que estar vinculada a eso. Y el otro aspecto es el tema de la antigüedad. Acá, como dijimos, estamos hablando de la prescripción de inmuebles larga, es decir, que tenemos que remontar la posesión 20 años atrás en el tiempo. Y acá hay algunas cuestiones que surgen ya de la misma ley 14.159, relacionada con los impuestos. Claramente no hace falta acreditar el pago de impuestos por todos los años, de manera ininterrumpida, todos los meses, pero que de la demanda surja, es decir, de la prueba que se ofrece, de la prueba documental, surja que existen pagos esporádicos del impuesto a lo largo de todo el periodo. Y no es suficiente, y es una cuestión, como le decía recién, en materia de prescripción de cada tema podemos ponernos a hablar muchísimo tiempo y discutir muchísimo tiempo, pero el tiempo justamente apremia acá. Una cuestión que no queríamos dejar de lado, que no queríamos soslayar, es el tema ligado a la unión y a la sucesión de posesiones. Es decir, ¿por qué la distinción de unión y sucesión? El artículo 1901 contempla dos supuestos, es decir, cuando la continuidad de la posesión o la accesión de la posesión se da porque uno es heredero del anterior poseedor, a eso se le llama técnicamente sucesión de posesiones, y a la unión o accesión de posesiones propiamente dicha, que se da cuando uno es poseedor o continúa en la posesión de un poseedor anterior, con el cual no tiene una relación de parentesco ni hereditaria, es decir, continúa una posesión diferente de la anterior. Normalmente, y aunque no es necesario en la prescripción de inmuebles larga, en la existencia de un título, como ocurre con la prescripción corta por el artículo 1901, es decir, para la prescripción breve sí se exige la existencia de un vínculo jurídico, lo cual no ocurre en la larga. Normalmente ocurre que se presentan cesiones de derecho posesorio, ¿sí? Es decir, se incorpora en la demanda conjuntamente con la prueba alguna cesión de derechos posesorios, donde el cedente, claramente un instrumento público, una escritura pública hecha ante un escribano, donde el cedente dice que transmite los derechos posesorios que tiene sobre tal inmueble, lo identifica, generalmente de manera coincidente con el plano de mensura, por una X cantidad de años, 20 o más. Ahora bien, si eso ocurre, la mera incorporación de ese tipo de instrumentos, por más que obra en una escritura pública, y uno diga, bueno, esto es una escritura pública y hace plena fe por sí mismo, etcétera, etcétera, no es más que una declaración de una persona que obra en esa escritura pública. Pero no tenemos que olvidar que lo que necesitamos acá acreditar son actos posesorios. Es decir, que esté o no ese instrumento incorporado como prueba, lo que tenemos que acreditar es la posesión actual de la persona que está pretendiendo prescribir, porque claramente tiene que estar en el inmueble con ánimo de dueño para poder prescribir. Eso normalmente se llega a probar con el mismo reconocimiento judicial, es decir, si uno va a realizar reconocimiento judicial y se encuentra con que en el lugar está la señora Victoria Colombo, demandante en el expediente conforme surgía el plano de mensura, y vive ahí, y ahí hay una vivienda, y ahí está con sus hijos, y ella es la que muestra una relación de poder en ese momento, claramente surge de ahí la existencia de una posesión. Ahora, tiene que proyectarse hacia atrás. Si en el proceso se presentó una cesión de derechos que le realizó un tercero,
bueno, hay que probar también los actos posesorios de ese tercero. Por ende, al planificar estratégicamente la prueba, hay que enfocarse también en que los testigos conozcan tal vez al poseedor anterior y puedan decir, sí, el señor fulano tal era el que poseía, después la empezamos a ver a la doctora Colombo en el lugar. Es decir, tenemos que acreditar las dos posesiones. No basta con la mera incorporación de un instrumento de esas características. ¿Por qué? ¿Por qué esto es así? Porque básicamente en estos procesos, y son, como conversábamos con la doctora Colombo el otro día, si se quiere, la prescripción es uno de los mejores ejemplos de proceso donde se requiere una prueba compleja. Todos estos elementos, toda esta fuente de prueba a la que ella hizo referencia al inicio de la charla, que conforme a la ley 1459 tiene ciertas limitaciones, el caso de la testimonial tasada, es decir, la sentencia no puede basarse exclusivamente en la testimonial. Esto justamente para paliar un poco la situación previa que yo les refería hoy de las informaciones sumarias posesorias, donde normalmente era individualizar el bien, a veces con un plano de mensura y a veces no, porque no era requerido. Los testigos, y con eso básicamente ya podía prosperar tranquilamente una prescripción adquisitiva. Esto llegó a hablar incluso a Bibiloni, ustedes recordarán, redactor de uno de los proyectos de reforma del código, de la existencia de usurpaciones legitimadas mediante un proceso judicial, es decir, porque venía una persona, se metía en un inmueble y luego al poco tiempo entablaba la prescripción, y esto son referencias concretas efectuadas por él mismo, lograba la adquisición del dominio por esa información sumaria posesoria. Entonces, eso lleva a que la 1459, con su reforma posterior, que hace algunos ajustes más, tase la testimonial. Entonces, hoy no nos podemos basar exclusivamente en la testimonial. Y respecto del pago de impuestos, la referencia que hacía hoy. El pago de impuestos no es un acto posesorio, técnicamente, no es un acto material, es un acto jurídico, pero que constituye una buena prueba del ánimo. ¿Por qué? Porque claramente nadie paga los impuestos sobre algo que no cree que es suyo, digamos. Respecto de esto, hay muchísima jurisprudencia que ya efectúa esta distinción, básicamente que estamos ante un acto jurídico y no ante un acto posesorio, pero que claramente sirve como elemento probatorio en el proceso, pero tampoco tiene una relevancia determinante para que prospere. ¿Esto qué quiere decir? Que no es que porque pagué los impuestos tenga derecho a que me otorguen o que se declare adquirido el dominio. ¿Por qué? Porque la prueba acá es compleja. Todos estos elementos, la suma de estos elementos probatorios, que tienen que ser lo más diversos posible, eso va a facilitar el convencimiento del juez acerca de la posesión alegada. Es decir, la prueba compleja implica justamente esto, que todos los elementos o de todos los elementos que se arrimen al proceso, los elementos probatorios, surjan pequeños indicios, si se quiere, de que la posesión es actual y que tiene esa antigüedad. Es decir, cada elemento probatorio tiene que reflejar y ser coincidente con los demás. Entre esos, la testimonial no quiere decir que no tenga ni un valor, tiene un valor importantísimo en el proceso de prescripción, pero no de manera aislada, sino complementada con los demás. Entonces esto es sumamente relevante en la actualidad y tenerlo en cuenta a la hora de entablar un proceso de prescripción adquisitiva. Y se suele ver en la práctica, es decir, hoy es muy difícil ya que en la práctica prosperen de manera adecuada o no se dilaten mucho en el tiempo los procesos donde se entabla una demanda que por ahí no tuvo una investigación previa suficiente para ver quiénes son los demandados, y donde la prueba que se ofrezca es básicamente fundada en esta prueba tasada por la 1459, es decir, que solamente se incorpore el plano, se ofrezcan testigos y el pago de impuestos. Puede ocurrir, pero normalmente lo que se procura en pos de salvaguardar el orden público y el derecho de defensa, como bien lo destacaba la doctora Colombo, es
una visión más amplia de la situación jurídica real de ese inmueble y de los actos posesorios que ahí se realizaron. ¿Y esto por qué? Porque básicamente, y traje a colación esta cita de la Cámara Nacional en lo civil, Cámara Nacional de Apelaciones, que es muy sintética en lo que tiene que ver con lo que venimos hablando. La usucapión es un medio excepcional de adquisición del dominio. Ya como pasaba en Roma, teníamos la mancipatio y la injure cessio, es decir, eran dos instituciones formales para poder adquirir el dominio. Hoy en día podríamos hablar de una donación, podríamos hablar de una compraventa, son, bueno, un proceso sucesorio que después declare adquirido el dominio por los herederos, es decir, son modos normales, si se quiere, o tradicionales de adquisición del dominio, ya sea por acto de entrevivo o mortis causa. La usucapión es un medio excepcional de adquisición del dominio, no es un medio normal. Por ende, la comprobación de los extremos que la ley exige tiene que ser de manera insospechable, es decir, tiene que ser clara, trayendo al proceso a todos los que estén involucrados o puedan llegar a tener un derecho sobre el inmueble para justamente dar claridad. Hoy la Victoria hablaba de las superposiciones de mensura. Y bueno, tal vez si lo traemos al poseedor que tiene esa mensura relacionada, que tiene una superposición, y bueno, vemos hasta dónde llega la extensión, y tal vez esa demanda puede prosperar, pero por sus justos límites, no haciendo lugar a algo que excede en la real posesión o sobre un ámbito controvertido porque no lo trajimos a este sujeto al proceso. Entonces es importante eso, es muy relevante. Y en eso ambos tenemos deberes, tanto los abogados que intervienen en el proceso de arrimar la información necesaria, como los jueces, en el caso de que adviertan algo, de tratar de vislumbrarlo para garantizar un derecho firme, que surja un derecho firme de esa sentencia. Y por ende, en función de esto, de que es un medio excepcional de adquisición del dominio y que los extremos legales tienen que acreditarse de manera insospechable, el juez tiene que ser muy estricto en la apreciación de la prueba. Luego de esa apreciación de la prueba y de la valoración, el juez dicta una sentencia, que hoy en día, acá también quería destacarle algunas particularidades, pero voy a entrar a lo que es el tema de la hijuela y minuta, también un aspecto muy práctico, pero que creímos relevante por ahí señalar, especialmente entendemos que por ahí en el auditorio hay abogados nobles, digamos, muy jóvenes, que por ahí empiezan en el ejercicio profesional también, y es importante distinguir esos aspectos. La sentencia, el código claramente habla de que la prescripción, la sentencia que se dicta en los procesos de prescripción adquisitiva es declarativa. Y acá yo le agregué declarativa constitutiva al derecho real, siguiendo una postura de Mariani y Vidal, donde en realidad, efectivamente, sí, lo que la sentencia hace es declarar adquirido el dominio, pero a su vez lo constituye en esa sentencia, es decir, esa sentencia va a constituir el título de dominio que luego se va a inscribir nuevamente en el registro de la propiedad para generar efectos y ser declarativa frente a terceros. Pero esa triple función tiene una sentencia de prescripción. Declara adquirido el dominio, lo constituye en una sentencia y luego ordena su inscripción claramente dando publicidad frente a terceros de ese derecho real de dominio. Esa sentencia hoy, en función de lo prescrito por el artículo 1905 del Código Civil y Comercial, si hace lugar, tiene que fijar la fecha en que se adquirió el dominio. Y a partir de ahí, se zanja el código a la discusión respecto a los efectos retroactivos de la sentencia en cuanto a percepción de fruto y demás, tema que no viene al caso a abordar acá, pero fija la retroactividad no al momento del inicio de la posesión, sino al momento en esa fecha en la que el juez declaró adquirido el dominio. Y una cuestión relevante acá es que si no se hace lugar, igual pueden referirse, es decir, una demanda de prescripción que es rechazada, una sentencia que rechaza la prescripción, es importante, yo particularmente en el juzgado lo suelo hacer, hago un trabajo de valoración y fijo los años que están acreditados. Puede que haya una posesión actual y puede que haya tal vez 15 años acreditados de posesión.
y que la demanda se tenga que rechazar, porque claramente no podemos inventarle 5 años de posesión al momento de dictar sentencia. Pero hoy en día, y a la luz de lo que se viene del nuevo Código Procesal Civil y Comercial, esto es sumamente importante hacerlo. ¿Por qué? Por algo que ya mencionó la doctora Colombo recién, que es el tema de la prueba trasladada. Es decir, acá tuvimos un proceso judicial donde se intervinieron todas las partes que podían tener un derecho respecto de esa cuestión. El proceso termina con una sentencia, pero tal vez en 5 años se puede entablar una nueva demanda de prescripción adquisitiva, donde se pueda trasladar ya lo probado y valorado en ese proceso en función del artículo 231. El 231 del Código Procesal, que recién refirió la doctora, expresamente dice que las pruebas producidas regularmente en un proceso poseen valor probatorio en otro, siempre y cuando se haya tenido la oportunidad de controlar la producción de esa prueba. Y aclara claramente por otro tipo de situación jurídica que la valoración judicial ya efectuada de la prueba que se ha trasladado no vincula al juez ante quien se la invoca. Normalmente en estos procesos van a tramitar frente al mismo juez que dictó la sentencia previa, con lo cual acá también rige la doctrina en los actos propios, es decir, un juez que ya valoró, salvo que haya cambiado, un juez que ya valoró esa prueba y que dijo, bueno, acá hay 15 años acreditados, esa prueba, todo ese proceso como instrumental es trasladada, es sumamente relevante para un proceso posterior. Y una vez que esa sentencia está, es decir, que ya tenemos la sentencia que hizo lugar a la prescripción, como dijimos, esa sentencia va a declarar adquirido el dominio y va a constituir a su vez el derecho real de dominio que se va a inscribir. Y las hijuelas y minutas, que por ahí a veces se lo refiere en abstracto, casi como si fueran sinónimos, no son la misma cosa, es una cuestión que queríamos destacar. La hijuela, en definitiva, es un conjunto relacionado de reproducciones del expediente, de las partes pertinentes del expediente, que ahora las vamos a ver, y que se orienta a constituir, se enfoca en la persona que fue parte en el proceso y se orienta a constituir su título de propiedad. Cuando nosotros hacemos una escritura de compraventa, la parte, cada parte la parte que adquirió el dominio se queda con su escritura, que después pasa por la inscripción en el registro de la propiedad, por catastro, por el registro municipal y tiene todos los sellitos atrás. La hijuela va a hacer eso, va a ser ese instrumento material que va a pasar por esos procesos de inscripción. Y a su vez va a ir acompañada de la minuta, que en realidad se orienta a las dependencias que tienen la función registral. Y es una síntesis, la minuta, de una reseña de los aspectos esenciales del proceso también, es decir, de quiénes son las partes, el objeto, la sentencia que recayó y su número, quiénes son los autorizantes de esa sentencia, que va a quedar en resguardo del registro. Esto sin desconocer, por eso lo menciono ahí en rojo, porque esto tal vez es una postura, la generación de hijuelas y minutas en esta forma, de la expedición de testimonios, digamos, que son pequeños relatos o síntesis de las sentencias que se extienden, en vez de todas estas copias del expediente y la minuta, se extiende el testimonio para ser inscrito y anotado en el registro y que también le sirva como título de dominio. Es decir, son formas diferentes, si se quieren, según el criterio por ahí de cada juzgado, de instrumentar luego los elementos para la inscripción en el registro. Entonces, la hijuela de qué se va a componer, básicamente y muy sucintamente, de la demanda, de la copia del plano de mensura que va a individualizar el inmueble, del último informe que se tenga en el expediente del registro de la propiedad inmueble, del certificado de evaluación fiscal, del certificado libre de deuda impositivo. Acá normalmente se reclama, yo particularmente hago una aplicación analógica de lo que pasa en los sucesorios al proceso de prescripción y se reclama la actualización de los impuestos previo al dictado de la sentencia, porque el poseedor también de un inmueble entiendo que es un contribuyente y bueno, claramente pueden pagar los últimos 5 años, que es lo que se puede reclamar. Entonces eso también se incorpora, y la copia certificada de la sentencia. Y a su vez, paralelamente, se extienden las minutas con una pequeña síntesis de los datos de la causa, del adjudicante, es decir, del funcionario adjudicante, la información y los datos del bien, los datos de la adjudicación, es decir, la sentencia que declaró adquirido el dominio, la parte pertinente claramente,
y algún aspecto de observaciones donde se puede hacer alguna referencia a la información impositiva o el número de oficio donde se remite toda la documentación al registro. Yo particularmente en el juzgado de estilo es un oficio donde se adjunta al registro las minutas suscriptas y la hijuela para que luego de realización del trámite de inscripción se le sea devuelta, digamos, como título que va a representar el dominio de esa persona. Y claramente con el tema de la hijuela se abonan las tasas de justicia por certificación, que hoy en día la certificación de copias vale por el acuerdo 36/19 103 pesos, hasta un juego de 10 copias, y si se extiende uno más, se paga otro, es decir, que van a pagarle un máximo de 206 pesos, eventualmente por la expedición de copia certificada para la hijuela, y la caución que se suscribe, digamos, ante el secretario del juzgado como compromiso de inscripción del inmueble. ¿Por qué? Porque en realidad los funcionarios autorizantes, en este caso juez y secretario, que suscribieron esa sentencia y suscribieron esa documentación con la que se va a inscribir, son en realidad los obligados a realizar esa inscripción. Pero claramente, en función del principio dispositivo, que ahora se relativiza bastante más, y el deber de colaboración de los profesionales, se le entrega la documentación al profesional para que inscriba, pero bajo garantía de que efectivamente lo haga, porque en realidad es importante que el proceso se inicie desde allá, desde aquel momento en que, como mencionó Victoria, se hace la primera entrevista con el cliente, que el abogado lo hace, hasta el momento que tiene que inscribirlo. Si no, quedan por ahí sentencias mucho tiempo sin inscripción y el expediente ahí boyando, hablando mal y pronto, sin una inscripción pertinente en el registro, tal vez con una sentencia que hizo lugar a la demanda. Esto es un modelo de minuta muy sintético, digamos, puede ser más amplio, donde como ven, pues, dos cosas. Uno, que cumple los recaudos que vimos recién, y en segundo lugar, que la auditora Colombo ganó el proceso que inició, porque ahí ya tiene la minuta, con los datos básicos, ¿no es cierto? La carátula, los datos del expediente, los funcionarios que autorizaron, quién es la adjudicataria con todos sus datos, los datos del bien, el número de sentencia que lo adjudicó, el informe de registro último que se tiene y que decía sintéticamente ese informe, si identificaba o no al titular, la drema del inmueble, la evaluación, las observaciones que referimos y claramente el lugar y fecha de suscripción. Así que en definitiva eso era un poco lo que queríamos ver hoy, algunos aspectos teóricos y prácticos del proceso de prescripción, que como decíamos recién, de cada tema se puede ampliar muchísimo, y más a tanto a la doctora Colombo y a mí, que nos gusta bastante hablar. Entonces nos podemos extender mucho por ahí en algunos aspectos, pero la idea era concentrar lo máximo posible en esta hora y media. Por eso me asusté cuando de entrada ya me apagaron el micrófono, dije un poquito de changüí que me den. Fueron Bueno. avisos. Ah, está bien. Bueno, doctores, ya hay preguntas, si quieren les voy leyendo. Sí. Una primera pregunta dice, ¿qué es el justo título para la prescripción adquisitiva? Sí, Contesta bueno, la escribana. La escribana, no, todavía me falta un poquito. La cuasi escribana. Me falta un poquito, es más, mañana rindo un parcial. Bueno, esa pregunta yo estuve mirando un poquito también mientras hablaba Sergio, algunas preguntas, está vinculada también con otra que nos habla de boleto de compraventa y nos pregunta si conviene, claro, si conviene iniciar, digamos, con el boleto de compraventa la prescripción breve o la larga. El boleto de compraventa, en rigor de verdad, no es justo título. El justo título es un instrumento que tiene por objeto transmitir el derecho, digamos, de propiedad, y que se realiza con las solemnidades de validez, por ejemplo, la escritura, pero que el problema está en la legitimación en la legitimación del transmitente. Es lo que se denominaba
a ver si recuerdo, las adquisiciones a non domino, es decir, aquellas que se realizan, digamos, con una persona que no es el propietario. Entonces ustedes me dirán, bueno, pero ¿cómo una escritura en la que un escribano, justamente el notario, pide certificados y se acredita en estos casos la titularidad de dominio o los gravámenes y demás, ¿cómo puede ocurrir? Bueno, hay situaciones en las que, por ejemplo, por eso son bastante difíciles, digamos, de encontrar, pero puede surgir, por ejemplo, que escrituras estén materialmente falsificadas, o la utilización de un poder que no sea, que haya sido revocado o inválido para realizar una escritura, o una personería, en el caso de, por ejemplo, una persona jurídica que se realiza una transmisión de dominio, la personería no es ineficaz. Esos serían los casos. En el caso de, si nosotros tenemos un contrato de compraventa, hoy contrato de compraventa, ¿no? Boleto de compraventa, y bueno, tendríamos que analizar la posibilidad de o la usucapión, o si no, una acción de escrituración. La usucapión larga, obviamente, o la... Después, doctores, dice, para la Solo para agregar, el tema del justo título hoy tiene una regulación específica y como que bien tradujo ahí la definición Victoria en el artículo 1902 del Código, donde justamente hace referencia a esto. Es un acto con todas las características tendientes a la adquisición del dominio, pero que por algún vicio concreto de este tipo no se concreta, digamos. Está, doctores. Después Sí. dice, para la prescripción adquisitiva, ¿sí o sí se necesita prueba documental? Y para el caso de que no se pueda acreditar pagos, ¿sirve la prueba testimonial? ¿Se escuchó? Bueno, sí, Sí, se sí. escuchó, ¿a quién contesta? Sí. Los dos. Documental sí o sí siempre va a haber. La misma ley exige el plano de mensura, por lo menos, que pasa a formar parte de la prueba documental del proceso. Es decir, que al menos un documento se va a tener que incorporar, más allá de que hay discusiones al respecto, digamos, y hablo a nivel nacional, hay quienes entienden que igual se puede individualizar el inmueble, si se puede individualizar con otros elementos, pero son posiciones, si se quieren, minoritarias porque van en contra del criterio de la ley hoy en día. Pero cuando menos esa prueba va a tener que haber. Que yo particularmente en los procesos de prescripción, claramente no es lo mismo una prescripción que se inicia hoy y que el plano de mensura se hizo en el 2018 por ese poseedor, que un proceso de prescripción adquisitiva que se inicia hoy y que tal vez el plano de mensura que presenta el poseedor lo hizo en 1990. También tiene un valor per se ese acto como documento, porque denota una antigüedad, en principio, que tiene que ser revalidada por otros elementos probatorios más de la posesión que tiene esa persona. Y el pago de impuestos por testimonial, bueno, lo veo medio difícil, es decir, es un acto jurídico que tiene aparte una modalidad muy específica y propia para poder recabar esos impuestos. Es decir, si uno se pone en la situación concreta, si no tengo los pagos, ¿qué hago? Trato previamente, como bien lo decía Victoria hoy, los mismos abogados pueden recabar esta información y si no, en el marco del proceso, un oficio al municipio para que informe los años que se abonaron los impuestos o el estado del pago de la deuda y demás. Sería medio raro traer un testigo que diga, sí, yo vi cuando iba y pagaba los impuestos y demás. Bueno, habría que verlo, digamos, en el caso concreto, pero así en abstracto por lo menos lo veo difícil. No sé qué opinaba Victoria. Coincido. Estaba por agregar justamente lo que recién decís respecto a la posibilidad de solicitar como prueba informativa a las distintas entidades. A veces hay registros antiguos, digamos, de los pagos de impuestos, o en algún caso, como una prueba más, porque acá recordemos que no es que hay una prueba que sea la categórica, sino justamente es el concepto de la prueba compuesta. Puede ser, por ejemplo, hurgando un poco en la documental que tiene el usucapiente, a veces podemos encontrar oro en papel para este tipo de procesos.
y puede surgir que hayan pedidos o notas para, por ejemplo, para bajar la luz o para que le hagan una instalación de agua, algún otro servicio. Por eso es lo que decía antes, que es importante un poco la creatividad del profesional cuando hace la entrevista con el cliente, de preguntarle con detalle cómo ingresó, qué hizo en el inmueble, qué papeles, qué notas recibió. Yo recuerdo ejerciendo la profesión que le pedía a los clientes que me traigan todos los papeles prácticamente a veces que tenían en la casa, y me traían un montón de documental. Entonces uno ahí empieza a seleccionar, digamos, con ese criterio qué es lo que nos sirve. Pero bueno, comparto lo que decía Sergio. Bueno, doctores, después hay otra que dice, ¿qué pasa con el artículo 2368 del Código Civil y Comercial de la Nación? La intervención, o sea, 2368. 2368. Sí, el 2368 se refiere a la prescripción. A ver, en el título octavo de partición, o sea, dentro de la transmisión de los derechos por causa de muerte, la prescripción, la acción de partición de herencia es imprescriptible mientras continúe la indivisión, pero hay prescripción adquisitiva larga de bienes individuales. Bueno, muy bien. Y bueno, se refiere a una de las situaciones en la que puede haber intervención del título de la causa, que es cuando uno de los coherederos, deja de poseer exactamente, y empieza, digamos, o comienza a poseer como dueño exclusivo del bien hereditario. Bueno, sigue las reglas de la intervención del título, digamos, que no puede cambiarse la causa a título por la simple voluntad o por el transcurso del tiempo. Debe hacerse a través de prueba de actos categórico, de actos posesorios categóricos que permitan advertir que el heredero naturalmente deja de poseer en esa calidad, como pasa en cualquiera de las otras situaciones. Dejo de poseer como tenedor, o dejo de poseer. ¿Cuántas veces vemos, ¿no?, esta situación, por ejemplo, en las zonas rurales, de una persona que posee un inmueble, primero como tenedor, como cuidador, y después el patrón le deja un lote, y con el transcurso del tiempo él empieza a considerarse que entonces es dueño? Bueno, es difícil, yo sé que es difícil y que la jurisprudencia es bastante estricta, pero bueno, es una cuestión de selección y búsqueda a través de prueba, ¿no? Exacto, eso creo que hay que ver cada caso es particular, y es un mundo, digamos, especialmente en el campo de la prescripción. Hay una práctica también muy usual y muy arraigada en el interior de la provincia, del tema del otorgamiento de los municipios respecto de los predios fiscales de tenencias precarias, digamos. Y bueno, eso a veces genera algunas complicaciones en los procesos que hay que analizar bien cuál es el criterio del juzgado al respecto y demás sobre el valor que se le da, porque en definitiva hay un instrumento que deriva de una autoridad pública donde claramente dice que le da una tenencia, es decir, estamos hablando del municipio que tiene en definitiva el dominio residual de los inmuebles, y le da una tenencia precaria a una persona, y lo constituye prima facie en tenedor, ¿no es cierto? Claramente esa persona desconoce seguramente cuáles son los efectos reales de ese instrumento. Creen que prácticamente se le dio el título de propiedad. Pero en definitiva es una tenencia, y hay que, bueno, trabajar bien ahí, creo yo, en función de los distintos criterios que por ahí se ven, en ver a ver momentos, o tratar de acreditar también ahí, reforzar la prueba en cuanto a decir, bueno, acá se intervirtió el título en tal época, en tal año, con tal... Es decir, a veces es importante en ese sentido el mismo plano de mensura, porque el mismo plano de mensura, tal vez un plano de mensura viejo, que se presenta, no sé, la demanda de ahora, el plano del 90 y pico, y dice como poseedor, y ya firma como poseedor, claramente ese es un momento específico donde hubo una intervención del título. Pero bueno, es un tema a tenerlo en cuenta, porque suele pasar y se ve en la práctica, y a veces también para evitar que por ahí, por criterios legales muy estrictos o de apreciación muy estrictos, también no conlleven injusticias, digamos. Y el hecho además que una
pretensión de su CAPIO no sea viable en un determinado momento, no significa que a futuro no pueda hacerlo. Por eso la consulta profesional en ese caso probablemente pueda estar orientada quizás a decirle, bueno, no en este momento, pero sí se puede a futuro, y se puede ayudar al cliente también en el buen sentido de la expresión, a preconstituir la prueba como para que a futuro exista, digamos, porque generalmente si pasaron todos estos años y todas estas oportunidades y no lo ayudamos al cliente o al potencial cliente a acumular la prueba necesaria a futuro no va a existir. Así que la consulta no solamente es hoy es viable o no, sino a futuro puede ser viable y ayudar al cliente en la selección y en la recolección de la prueba. Bueno, doctores, la verdad que el tiempo nos apremia, así que acá vamos a dar por concluidas las preguntas, y queremos agradecer a todos por su participación, y los esperamos mañana en la jornada del doctor Jorge Peirano, quien va a tratar sobre los principios procesales en el nuevo Código Procesal Civil y Comercial de la provincia. Y también nos reencontramos el próximo lunes, 14 de junio, con el doctor Jorge Troncoso, quien va a tratar el tema de acusación y control antes del juicio. Queremos recalcar también que para el acceso a las siguientes jornadas es muy importante que lo hagan con su nombre y apellido, y no con un nombre de fantasía, ni tampoco con un nombre solo, porque no se les permite el acceso. Y se recomienda que se ingrese 15 minutos antes, y pasados los 5 minutos de la hora de inicio ya no se autorizan más los accesos. Por favor, simplemente ese recordatorio. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por participar, y que tengan buenas noches. Gracias, Noelia. Muchas gracias Noelia. Hasta luego, doctores. Gracias a todos. Buenas noches. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego.